Buenas noches, señor juez. Soy el abogado Jorge Román Naranjo y en representación del ciudadano Oliver Esteban Vargas Castro, quien es el accionante en este caso, solicito respetuosamente se me permita exponer los fundamentos de esta acción extraordinaria de protección interpuesta contra la sentencia de casación emitida el 10 de mayo del 2023 por el Tribunal de Casación Penal. Dicha sentencia, señor juez, ha violado los derechos constitucionales fundamentales de mi representado. Los hechos que dieron lugar a este caso se remontan al 10 de mayo del 2022, cuando mi representado fue acusado de violación tras un proceso judicial en primera y segunda instancia. Fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, al interponer el recurso de casación, el Tribunal de Casación confirmó la sentencia a pesar de que en el proceso se cometieron graves violaciones a los derechos constitucionales de mi representado. Señor juez, en primer lugar, se ha violado el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución. Durante el juicio no se permitió a mi representado presentar pruebas claves que demuestren su inocencia. Específicamente, esta omisión afectó gravemente su derecho a una defensa adecuada. Además, señor juez, se violó el derecho a la defensa consagrado en el artículo 77 de la Constitución. Mi representado no contó con un intérprete durante las audiencias, a pesar de que no domina el idioma oficial. Esto impidió que mi representado comprendiera plenamente los cargos en su contra y que ejerciera su derecho a defenderse de manera efectiva. Señor juez, de la misma manera se vulneró el derecho a un juez imparcial consagrado en el artículo 168 de la Constitución. El magistrado que resolvió el recurso de casación mantenía un vínculo personal con el fiscal del caso, lo cual constituye, señor juez, un claro conflicto de interés. Esta situación afectó la imparcialidad del tribunal y por ende el derecho de mi representado a un juicio justo. Estas violaciones se enmarcan, señor juez, en lo dispuesto en los artículos 76, 77 y 168 de la Constitución, así como en los estándares internacionales de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el derecho a un juicio justo y a la imparcialidad del tribunal. Para sustentar lo anterior, señor juez, adjunto al expediente las siguientes pruebas. Copia de la resolución del Tribunal de Casación, donde se evidencia la omisión de las pruebas presentadas por la defensa. Segundo, declaración jurada del testigo Luis Eduardo López Castro, quien confirmó que mi representado no contó con un intérprete durante las audiencias. También presento, señor juez, documentos que acreditan el vínculo personal entre el magistrado y el fiscal, demostrando así el conflicto de intereses. En virtud de lo expuesto, señor juez, solicito a esta Corte Constitucional que declare la violación de los derechos constitucionales de mi representado y en consecuencia se anule la sentencia de casación emitida a fecha 20 de agosto del 2023. Asimismo, pedimos que se ordene la realización de un nuevo juicio en el que se respeten todas las garantías procesales y constitucionales. Respecto a lo señalado por la contraparte, señor juez, debo precisar que la omisión de pruebas clave no es un mero formalismo, sino una violación grave al derecho de la defensa. Además, señor juez, el conflicto de interés del magistrado no puede ser minimizado, ya que afecta directamente la imparcialidad del tribunal. Señor juez, en conclusión, he demostrado que la sentencia de casación violó los derechos constitucionales de mi representado.
específicamente el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y a un juez imparcial. Por ello, solicito se acoja a la presente acción y se repare la injusticia cometida. Por lo expuesto anteriormente, mi representado ha sido víctima de una grave violación a sus derechos constitucionales. La sentencia de casación, señor juez, no solo es injusta, sino también contraria a los principios constitucionales. Por lo expuesto, solicito a este tribunal que haga justicia y repare los derechos vulnerados de mi representado. Hasta aquí, señor juez, mi alocución.